Muchas gracias al Banco de la República por esta invitación para comentar uno de los fondos documentales más interesantes que tiene el banco en la sala de libros raros y manuscritos, como es el fondo documental de Juan Carrasquilla Botero. En términos estrictos, es una compilación de notas, recortes de periódicos y revistas, fotografías, bueno, en fin, copias de documentos originales, como por ejemplo eh, escrituras y otro tipo de documentos muy interesantes en torno a una larguísima investigación que hizo Juan Carrasquilla Botero a lo largo de muchos años de su vida sobre la tenencia de la tierra en Bogotá y municipios aledaños, y que en su momento le sirvieron a él para hacer la publicación de varios artículos y de un libro del cual vamos a hablar en esta sesión. Dicho esto, pues voy a mostrar mi presentación. Bueno, Juan Carrasquilla Botero fue un abogado interesado en los temas de la historia como su círculo intelectual cercano, entre los cuales se contaban personajes como Germán Arciniegas y Guillermo González de Alba, entre otros. Llevó a cabo una investigación durante muchos años sobre las haciendas y las quintas que rodeaban a Bogotá y también sobre la tenencia de tierras en algunos municipios vecinos a Bogotá. Em, Su aproximación fue una aproximación, pues como lo dice esta frase de él, casi biográfica, es decir, se interesó mucho por contar la historia de cada una de las haciendas y particularmente cómo habían cambiado de propietarios y cómo se habían ido subdividiendo con el tiempo. Y eso fue motivo de una publicación por la cual probablemente es más conocido, que es esta publicación del Banco Popular, del Fondo de Promoción de la Cultura, que se llama Quintas y Estancias de Santa Fe y Bogotá. En esta publicación, Juan Carrasquilla Botero, esta publicación que es de 1989, Juan Carrasquilla Botero sintetizó muchas de sus observaciones sobre varias de las propiedades a las cuales él les había seguido la pista a través de documentos de primera mano, casi siempre a través de escrituras notariales, y esto lo hizo fundamentalmente a través del Archivo General de la Nación. Claro que consultó otros documentos y otras fuentes documentales, muchas de las cuales están resumidas en su propio fondo documental, como lo vamos a ver ahora. Pero esta publicación es muy interesante porque se convirtió, por lo menos para algunos investigadores, en lo que podríamos llamar un bestseller. Es una publicación que hasta donde yo sé no fue reimpresa, es decir, tuvo una sola edición. Es una publicación de gran formato, precisamente para poder mostrar esos planos como el que se ven en como el que se ve en esta imagen. Eh, y su interés fue fundamentalmente pues ir viendo cómo se transformaba la estructura de la propiedad en Bogotá y alrededores, pero particularmente en Bogotá, desde el siglo XVI, es decir, desde la fundación de la ciudad hasta comienzos del siglo XX. Uno de los elementos fundamentales en su investigación fueron los planos históricos de la ciudad, como estos que se ven allí en esta doble página
del libro de Quintas y Estancias de Santa Fe y Bogotá, eh, y utilizó los planos que se conocen de la ciudad desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII, y buena parte del siglo XIX y parte del siglo XX. Están los planos de Cabrera, el plano de Lanz, el plano de Agustín Codazzi, por supuesto, está el plano que se publicó en el libro de Bach. Y los planos fueron una herramienta fundamental en términos metodológicos para aproximarse a la reconstrucción de cómo fue precisamente esta transformación de la propiedad durante este largo periodo de tiempo, es decir, desde la fundación de la ciudad en 1538 hasta, eh, yo diría que la primera década del siglo XX, con lo cual, pues, él divide su publicación en tres partes. Él en realidad no coge las haciendas como tal, él coge las quintas, y que son en realidad desgloses, o son más bien como eh, pequeños fraccionamientos que se hicieron de grandes extensiones, y que servían o bien como lugares de recreo o como lugares de pequeña producción en los alrededores de la ciudad. Él divide su publicación en tres partes. En una, coge las quintas del sector sur, como en este caso lo que se llaman las quintas del río Fucha, donde está la Milagrosa, la quinta de San José de Fucha, la quinta de Santa Quetelina, el Molino de la Ortúa, la Casa de Teja y Fucha, y son las que vemos ubicadas allí en este mapa. Coge las del sector occidental, que son las que vemos reflejadas allí. Eh, Esta distribución puede parecer un poco extraña y ahora vamos a ver a lo largo de la charla por qué esa distribución tan extraña y por qué esos vacíos, y que tienen que ver fundamentalmente también con la aparición o con la, digamos, interacción con los ejidos de la ciudad. Y vamos a ver que las diferentes quintas son de muy diverso tamaño, y en ese sentido, pues en este caso hay un número mucho mayor en el sector occidental. Y por último está el sector norte, son unas quintas de un tamaño un poco mayor, son las que se encuentran a partir del río San Francisco y, por supuesto, en todo ese repaso que hace Carrasquilla Botero, lo que más le interesa es ver cómo se convirtieron esos lugares que antes tenían un aspecto cuasi rural en barrios de la ciudad. Él no llega a describir con mucho detalle cómo se da ese proceso de urbanización, porque a él lo que le interesa fundamentalmente es ver cómo fue el cambio de la propiedad justo antes de que se produjera ese proceso de urbanización. En la página del banco eh, es posible consultar en la biblioteca digital el- los planos que están vinculados al archivo de Juan Carrasquilla Botero. Están todos los planos que elaboró él con su equipo de trabajo. Son planos que se elaboraron aproximadamente entre cada 50 y cada 25 años, eh, para evidenciar cómo había sido la transformación del cambio de la propiedad, y se pueden descargar y se pueden ver con mucho detalle en la página del banco. Lo que no está todavía en digital y hay que consultar directamente en la sala de libros raros y manuscritos es el fondo como tal.
el fondo está constituido por 24 cajas. Son 24 cajas que pues están muy bien organizadas y que tienen pues, el contenido de todo su archivo, que en realidad es lo que podríamos considerar como una base de datos de investigador en términos contemporáneos, lo podríamos llamar así, pero que obviamente esto pues es un archivo que está compuesto por muchas notas que tomó el investigador y su equipo de trabajo en un determinado momento, como esta, que son las notas sobre el molino de la Ortúa, mm, eh, muchas veces reseñando las escrituras que se iban revisando en archivo y tomando probablemente los puntos más importantes. De ello se destacaba, por supuesto, los límites, porque pues, lo que había que intentar reconstruir también era pues, el tamaño de la propiedad y sobre todo pues, cómo era que estaba distribuida en el territorio. También interesaba, por supuesto, la tradición de la propiedad. Entonces, los testamentos eran absolutamente esenciales. Estas son las notas sobre el testamento del capitán Alonso de Olaya, eh, que está pues, relacionado con el molino de la Ortúa. Y los testamentos pues tienen datos muy valiosos en términos de la lista de propiedades que usualmente se heredaban, a quién se le heredaban y en qué proporción. Entonces, esas notas detalladas fueron las que sirvieron también posteriormente para reconstruir eh, las transformaciones en la propiedad. En el archivo también se encuentran reproducciones de algunos planos, como este plano del Valle del Fucha del siglo XVIII, de 1763, donde pues no solamente está el esquema como tal de la propiedad, sino por supuesto una gran cantidad de notas que contenía ese plano y que resultaban fundamentales para poder entender no solamente el tamaño de la propiedad y no solamente los propietarios en sí mismos de este predio y de los predios vecinos, sino también las servidumbres, los aspectos que debían compartir o no, como por ejemplo el tema del agua, que era algo fundamental, los derechos de paso, las construcciones, en fin, toda una serie de elementos fundamentales en la propiedad que muchas veces era necesario consignar para que entre vecinos pudieran resolver de la mejor manera los conflictos. Otro tipo de documento muy interesante son estas listas de escrituras en las cuales se hace un recuento muy detallado de cómo ha sido la tradición de la propiedad, en este caso de la estanzuela, pero lo hay en relación con una gran cantidad de haciendas y quintas que están documentadas en el fondo documental. Estas listas de escrituras es lo que le permite al investigador, lo que le permitió a él y lo que le ha permitido a los que hemos seguido después de él, mirar con mucho detalle la transformación de la propiedad y poder hacer ese seguimiento, que es un seguimiento tremendamente dispendioso y que gracias al archivo de Juan Carrasquilla Botero, los investigadores disponen de una fuente fundamental y que les allana el camino en esa búsqueda. Entonces, estas listas que aparentemente pues, son tremendamente anodinas, en realidad son muy ricas a ojos del investigador. Es decir, aquí hay una gran cantidad de datos
que facilitan muchísimo la consulta posterior en el Archivo General de la Nación. Hay otro tipo de documentos como este esquema que trata de sintetizar cuáles han sido los cambios en la propiedad, los valores, los propietarios, las proporciones en las cuales se han dividido las propiedades y entre quiénes. Y, por supuesto, una cronología muy rigurosa que pues, está acompañada en la descripción del texto, pues con las respectivas escrituras o documentos de otro orden. En este caso es la síntesis de las transacciones de los terrenos de los laches. Síntesis como esta hay muchas y en relación con distintas propiedades. Este otro tipo de esquemas también es muy interesante, también en relación con los terrenos de los laches, también haciendo referencia específicamente a la valorización de los terrenos. Y vamos viendo cómo en la línea de abajo lo que se está mostrando es el tiempo, es decir, los años, y en la línea vertical se está mostrando el incremento en el precio. Y vemos cómo a partir del siglo XX esa línea vertical está señalando un incremento sustancial en el valor de la propiedad. Este tipo de ejercicios se hicieron en relación con algunas propiedades en particular y hay otro tipo de documentos que son estas copias de escrituras que son muy interesantes. Las escrituras, como seguramente muchos entre el público conocen, tienen varias partes. Una primera parte en la cual se describe la propiedad. En este caso lo que se está haciendo es, eh, lo que se está describiendo es la venta de un lote en la urbanización Pensilvania. Se describe pues los límites, el tamaño de la propiedad, es decir, cada uno de sus linderos, cuánto miden, eh, en fin, en algunos casos también los vecinos, cosa que es muy importante. Hay ciertas variaciones entre una escritura y otra, pero por supuesto, pues la estructura en términos generales es más o menos lo mismo. La siguiente parte usualmente describe eh, quién es el propietario y cómo obtuvo la propiedad, es decir, hay una pequeña descripción de la tradición de la propiedad, si fue una herencia, si fue una venta, eh, alude, por supuesto, al documento notarial en el cual se llevó a cabo esa transacción, lo cual le permite al investigador ir cada vez más atrás en esa tradición de la propiedad, probablemente hasta fechas muy antiguas. Y esto es lo que le permite, en general, a cualquier persona que está interesada en la tradición de la propiedad hacer ese seguimiento. En este caso tenemos, pues obviamente, una descripción muy breve, pero muy rica en datos, porque si se fijan allí, pues hay números de escrituras, hay nombres de personas, está la familia Calvo, que constituyó pues una sociedad en un determinado momento para urbanizar este predio, es decir, la urbanización Pensilvania. Y probablemente en las escrituras a las cuales hace referencia este fragmento, pues se pueden encontrar otra serie de datos que le permiten al investigador ir cada vez más atrás. Sin duda, de los documentos más interesantes del fondo son los planos elaborados, que yo diría que son hipótesis de trabajo. Eh,
sobre la división de la propiedad a lo largo de esos casi 4 siglos. Lo que hace Carrasquillo Botero y su equipo, lo que hicieron fue eh, dibujar eh, eh, esos límites que figuraban en las escrituras eh, en el espacio geográfico. Y de esa manera, pues tratar de discernir, tratar de ver efectivamente cuál era el tamaño de la propiedad, la proporción, qué papel desempeñaban los elementos naturales en la división de la propiedad, en fin, etcétera, etcétera. Y esto lo hicieron, como les decía, pues a veces cada 50 años o cada 25 años, de una forma bastante detallada hasta llegar a este plano, que es uno de los últimos, que es la distribución de la propiedad a comienzos del siglo XX. Em, Carrasquilla Botero deja su investigación a comienzos del siglo XX, es decir, casi en el momento en el cual Bogotá está comenzando a urbanizarse de forma acelerada, es decir, se sabe que Bogotá se mantuvo eh, dentro de los límites coloniales, por ponerlo en esos términos, hasta, hasta finales del 19, comienzos del 20. Y para dar cabida al incremento poblacional, lo que sucedió fue que los predios al interior de ese límite pues, se fueron subdividiendo para dar cabida a más gente. A finales del 19 y comienzos del 20, ese proceso eh, cambia por completo y la ciudad comienza a extenderse de manera acelerada y da lugar a una ciudad completamente diferente, completamente desconocida hasta ese momento, que es la ciudad que se urbaniza en muchas direcciones, es decir, se urbaniza al occidente, al norte y al sur. Y ahora me gustaría hablar de algunas de las investigaciones que han seguido un poco los pasos de Carrasquilla Botero. Es decir, yo diría que de alguna manera son herederas de este legado de Carrasquilla Botero. No hacen ni mucho menos lo mismo, pero se han inspirado en este fondo, lo han utilizado sus planos también para hacer reconstrucciones e hipótesis propias y han servido para continuar un poco en esa traza y en esa pregunta por la urbanización de la ciudad. Eh, en este caso traigo solo 4 ejemplos. Está la investigación sobre la Quinta de la Magdalena, que está subtitulada Consolidación Urbana de una antigua quinta entre 1934 y 1951. Es una investigación de Camilo Moreno. Y es una investigación muy interesante, como la veremos ahora con un poco de detalle, porque él lo que hace es que ya mira con muchísimo juicio cómo fue efectivamente ese proceso de urbanización de la Quinta de la Magdalena hasta mediados del siglo XX. Está la investigación de John Farfán sobre los ejidos sobre la urbanización de los ejidos al occidente de la ciudad, eh, particularmente esa relación tan estrecha que tuvo con los barrios obreros que se construyeron desde los primeros años del siglo XX, a partir de 1914 más o menos, y particularmente con el Ricaute. Hay una tesis de la Universidad Nacional que también se centra en la transformación de las haciendas de Chapinero y El Salitre. Una tesis que a mi modo de ver es eh, muy importante y es una lástima que no esté publicada
porque pues sería muy interesante su divulgación. Y está la tesis doctoral de Constanza Castro Benavides, que fue realizada en la Universidad de Columbia y que se centra en el proceso de desamortización de propiedades del Estado y de la Iglesia eh, a mediados del 19 a partir de 1861 y que están marcadas las reformas liberales de mediados de siglo. Entonces, vamos a comenzar con el libro de Camilo Moreno. Es una investigación realizada para el Instituto Distrital de Patrimonio, para un sector que hoy en día está considerado como un sector de interés cultural. Y Camilo Moreno hace una indagación muy detallada sobre cómo fue ese proceso de urbanización de un sector que durante mucho tiempo fue una quinta, es decir, que fue considerado como a medio camino entre lo urbano y lo rural, y comienza fundamentalmente eh, con la historia un poco del predio poco antes de su urbanización. La Magdalena fue un predio utilizado por sus propietarios como un lugar de recreo, y en ese sentido, pues el hipódromo de la Magdalena era un sitio tremendamente concurrido, en particular pues por la élite burguesa de la ciudad. Esta fotografía de 1912 aproximadamente muestra un poco lo que significaba ese entorno, un entorno que pues estaba concebido en ese momento como un negocio, eh, y que servía pues como escenario para las carreras de caballos, pero poco después se construyó también una pista de bicicletas. Y es en ese escenario cuando él comienza a hacer toda la descripción de cómo fue la transformación del predio de la Magdalena hasta convertirse en la urbanización que hoy vemos y que está señalada en la aerofotografía que vemos allí. Hay una parte muy importante y es la consideración que hace el autor sobre la familia y cómo la familia estructuró la compañía urbanizadora y de qué manera se repartieron los beneficios de esa compañía y de la urbanización del predio. Hay un enorme interés, por supuesto, en la valoración de los objetos arquitectónicos. Entonces hay un repaso a todas las firmas de arquitectos que estuvieron allí en- presentes en esta zona de la ciudad con una arquitectura de gran calidad, una arquitectura que hoy podríamos llamar ecléctica, es decir, de distintos estilos, de diversos estilos, que respondían un poco a los gustos de cada uno de los clientes. Y en ese sentido, pues fue que se consolidó uno de los sectores que hoy consideramos de interés cultural para la ciudad, y que en este plano se resume un poco el proceso en el tiempo de cómo se fue construyendo, pero adicionalmente de los diversos arquitectos que participaron en su construcción. La otra investigación que, como mencionaba hace un momento, es la de Constanza Castro. Constanza Castro realiza también esta serie de planos y como se darán cuenta, eh, voy a evidenciar un poco ese método y esa forma de aproximación que tenía también Juan Carrasquilla Botero y que en este caso pues ha sido utilizada también por otros investigadores. Constanza Castro señala en este plano las distintas propiedades que fueron enajenadas por el Estado a partir de 1861, a partir de la ley de manos muertas que expide Tomás Cipriano de Mosquera,
y que lo que pretendían de alguna manera era sobrellevar esa crisis fiscal que tenía el Estado para el momento y poner en circulación una gran cantidad de bienes inmuebles y una gran cantidad de bienes raíces que no estaban en el mercado y ponerlos precisamente a circular en el mercado. Esto no solamente incluía bienes inmuebles en el casco histórico de la ciudad, sino por supuesto también tierras en su periferia y en su entorno, como por ejemplo los ejidos y las tierras comunales. Aquí vemos un poco la subdivisión del ejido, lo que se llamaba el ejido al occidente de la ciudad, y vemos de qué manera ese ejido al occidente de la ciudad se va subdividiendo y se va convirtiendo poco a poco en parte de la ciudad misma, en fracciones mucho más pequeñas. Eh, es este ejido el que va a ser objeto de interés de John Farfán en una investigación realizada en la Universidad Nacional, en la maestría de Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional, y que fue publicada recientemente eh, por la universidad en una coedición por la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario. Eh, eh, Dentro de esta misma línea, nosotros llevamos a cabo una investigación hace un par de años sobre el proceso de urbanización de Bogotá entre 1884 y 1944. En un principio, esto fue una exposición que se llevó a cabo en la Universidad Nacional, en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter. Esta exposición lo que pretendía ver era un poco cuál había sido precisamente el proceso de subdivisión de la propiedad en los alrededores de Bogotá que diera ese paso de la hacienda a los barrios. Es decir, hay un momento, y ese momento tiene una fecha muy precisa, 1884, que es el primer barrio conocido creado como tal, como urbanización en Chapinero. Y eso da lugar a un negocio, eh, al negocio urbanizador, que es un negocio que a partir de este momento va a adquirir una fuerza impresionante y que es lo que va a dar lugar efectivamente a que la ciudad se extienda inicialmente en sentido norte, como se ve en esa imagen, en esa bellísima imagen que aparece en un folleto que publica Antonio Izquierdo, un conocido urbanizador de Bogotá, donde se muestra la imagen de los cerros orientales. A la derecha está el límite de la ciudad consolidada, es decir, la zona de San Diego y Bavaria, y las franjas amarillas que ustedes pueden ver en la imagen son los nuevos barrios que él está proponiendo en el norte de la ciudad, hasta el extremo izquierdo, que es la zona de Chapinero. Allí están los barrios del Mercado, el barrio Quesada y el barrio Sucre. Ustedes ven que en la parte de abajo está el velódromo de la Magdalena, el que veíamos en la investigación de Camilo Moreno, que se va a urbanizar más tarde. En realidad, este proceso de urbanización que hace Antonio Izquierdo es un proceso muy temprano, es un proceso que se hace en los últimos años del siglo XIX y que él comienza a promocionar intensivamente eh, a través de distintos medios de comunicación. Ese proceso está vinculado con una gran cantidad de planos que están vinculados a archivos notariales. En esto, el archivo de Carrasquilla Botero fue tremendamente inspirador porque efectivamente las claves que revela la investigación de Carrasquilla Botero es precisamente eso, es decir, que a través de los archivos notariales es posible encontrar toda esta cantidad de documentos
que permiten reconstruir un poco la tradición de la propiedad. En este caso, nosotros nos centramos muchísimo en lo que tenía que ver con los barrios de la ciudad que se desglosaban de la gran propiedad. Eh, Se hace un repaso década a década de los distintos barrios que se van creando. En este caso, pues el Luna Park, que es uno de los eh, barrios que a mi modo de ver tiene mayor interés, porque inició como un campo de deportes en una clara estrategia urbanizadora que pocos años después se iría a convertir en un barrio más de la ciudad. Es decir, un lugar que para esta fecha quedaba en un sitio muy distante de la ciudad consolidada, al cual había que llevarle primero una línea de transporte, pues, constituida por un tranvía, por una línea de tranvía, había que llevarle servicios públicos, había que hacerle como una infraestructura mínima, y eso se logró precisamente convirtiéndolo en un lugar de reunión de los bogotanos a partir de la década del 20 y posteriormente se comenzó a urbanizar, se comenzó a vender por predios para, para la venta y para la construcción de vivienda. Eh, los periódicos son una fuente inestimable, o fueron una fuente inestimable en este proceso de indagación. Se puede ver la gran cantidad de publicidad que hay relacionada con las urbanizaciones en ese proceso y la gran cantidad de actores que comienzan a entrar en este juego del proceso de urbanización. Nuevamente, la gran cantidad de planos, todo esto fue casi como un abrebocas para lo que posteriormente se convertiría en un libro que vamos a ver a continuación, que es este Atlas Histórico de Barrios de Bogotá. En este caso, el periodo abordado fue desde 1884 hasta 1954, que es el momento en el cual se anexan los 6 municipios vecinos a Bogotá, y de esa manera pues hacemos un repaso con Germán Mejía a las 11 zonas definidas por el catastro de la ciudad, eh, donde vamos viendo un poco el proceso que se dio en cada una de esas zonas en términos de urbanización. Este es el plano que se utilizó fundamentalmente con motivos censales para 1938 y para 1951, para los dos censos de esas dos fechas, y que nos fue muy útil precisamente para dividir la investigación o dividir la estructura del atlas en estas 11 zonas. El texto inicia con una introducción en la cual nos interesa mirar fundamentalmente lo que fue ese paso del ejido al barrio y de la hacienda al barrio. Cómo a partir, por ejemplo, de esta división de la propiedad, en este caso de la parte baja del Chapinero, este es el plano de división entre los herederos de los González de Gooding, que es una propiedad que está entre, o que estaba entre lo que hoy es más o menos la Avenida Caracas y más o menos lo que es hoy la Carrera 30, que se ve en el plano como en Río Arzobispo, una extensa propiedad que se fue urbanizando desde las primeras décadas del siglo XX hasta mediados del siglo XX. Esto tuvo unas consecuencias importantes en la planeación de la ciudad, es decir, las autoridades municipales se esforzaron por tratar de controlar este fenómeno y de controlarlo eh, a través de una herramienta como por ejemplo los límites que se le ponían a la urbanización,
y que lo que pretendían ante todo era pues tratar de hacer de una manera coherente esa extensión de la ciudad. Es decir, tratar de armonizar la extensión de los servicios públicos, tratar de armonizar eh, el catastro, en fin, toda una serie de elementos de administración que eran importantes en medio de ese proceso. Sin embargo, las lógicas de los urbanizadores y las lógicas planeación de la ciudad no eran las mismas, no eran muy coincidentes. Este es un plano de trabajo de la administración en ese momento de la Secretaría de Obras Públicas, muy probablemente del Departamento de Urbanismo, donde se señalan cuáles podían ser las zonas a urbanizar y cuáles no, cuáles debían ser zonas de reserva. Era un intento, podríamos decir, casi desesperado por tratar de controlar una dinámica que a todas luces se le salió muy pronto de las manos a la administración. Y eso, pues, tuvo unas consecuencias importantes, es decir, los urbanizadores, lo que descubrimos en esta investigación es que los urbanizadores tuvieron el poder para distribuir la población en el territorio, es decir, ellos definían dónde urbanizaban y con ello, pues, obviamente estaban redistribuyendo la población en el territorio. Tuvo unas enormes consecuencias también en términos de servicios públicos, porque muchas veces los urbanizadores no se hicieron responsables de la construcción de los servicios mínimos, con lo cual el Estado tuvo que hacer enormes esfuerzos para tratar de contrarrestar esa situación y el presupuesto, el erario público se vio tremendamente afectado durante muchos años para tratar de revertir ese proceso. Em, También tomaron decisiones sobre la forma urbana, sobre la cual la- las entidades de planeación de la ciudad, en particular el Departamento de Urbanismo, solo pudo entrar a intervenir de una forma muy tardía a partir de 1934 para modificar un poco ese proceso o incluso para negociarlo. Y eso pues dio lugar a una ciudad que podríamos decir es tremendamente heterogénea. Entonces, cada una de esas zonas que se revisan allí en esta investigación, pues tiene unas características muy particulares. Las zonas van de sur a norte, con lo cual la zona uno es probablemente una de las zonas más al sur de la ciudad, donde se construyeron barrios de carácter obrero, en algunos casos por el Estado, como el barrio del Centenario, pero en su gran mayoría barrios construidos por promotores privados. Esta, que es lo que podríamos llamar la página dedicada al barrio Centenario, donde se muestra el plano y donde se hace como una breve reseña de la historia del barrio, lo que nos muestra es precisamente cuál fue esa trayectoria. Es decir, para cada uno de los barrios existe esta misma descripción y todo se va evidenciando a través de los planos, con lo cual hay una estrecha relación, por supuesto, con la propiedad, con la gran propiedad que existía previamente, esto es las haciendas y en algunos casos las quintas, pero particularmente las haciendas, eh, de las cuales los grandes propietarios de la tierra muchas veces formaban parte de estas grandes empresas. El barrio Restrepo, que es otro de los barrios que pertenece a este sector, está la zona 2. Bueno, yo lo voy a mostrar muy rápidamente, no quiero mostrarlo en detalle. En este caso, uno de los barrios paradigmáticos es el barrio 20 de Julio. Allí se ve la capilla en construcción. Este es el plano original del barrio de 1920. Es un barrio de creación muy temprana,
y que en este caso fue una iniciativa de un urbanizador de origen judío, Rubén Poussin, que en 1920 inició la venta de lotes en ese sector. Está el barrio Ciudad Jardín, una iniciativa parte estatal para empleados municipales. Está el barrio Girardot, que es uno de los barrios más antiguos y que podríamos llamar, eh, es decir, en términos de hoy, uno de los barrios informales, es decir, un barrio que se fue fraccionando muy poco a poco y que dio lugar a una urbanización tremendamente desordenada que se intentó regularizar posteriormente en los años 30. El barrio Primero de Mayo, otro de los barrios de iniciativa estatal. Eh, Otros barrios, otra zona marcada un poco por lo que podríamos llamar la ilegalidad, donde está el barrio Lourdes y la fábrica de loza, la zona 4 que es muy famosa por el Paseo Bolívar, es decir, esa zona que se convierte que pasa de ser una barriada a convertirse de alguna manera en el bosque oriental de la ciudad, un proyecto realizado por Brunner, por Karl Brunner, el urbanista austriaco, y que allí en esos dos planos se refleja bastante bien cuál fue esa transformación, es decir, el de la izquierda, que es un levantamiento de todas las pequeñas casas, las humildes casas y chozas que existían en ese sector, y el plano de la derecha, que es el plano de Karl Brunner, donde se muestra ya cómo debería quedar ese sector después del desalojo de todos los habitantes del Paseo Bolívar. La zona 6, que es fundamentalmente el sector occidental. Zona 7, que forma parte de ese mismo sector occidental y que da lugar a barrios tan importantes como el Acevedo Tejada y por supuesto como lo que vemos allí, el Antonio Nariño. Zonas que en algún momento fueron arrabal de la ciudad y que después se convirtieron en prestigiosos barrios como este, el barrio La Merced, en inmediaciones del Parque Nacional. Y lo que llamamos un núcleo planificado, es decir, barrios que efectivamente desde sus inicios tuvieron no solamente el aval de las autoridades municipales, sino por supuesto todos los servicios y que fueron barrios que estuvieron destinadas a los sectores de ingresos medios e ingresos altos. Y eso se va viendo sobre todo a medida eh, que las zonas se extienden al norte de la ciudad. Bueno, en términos generales, lo que más llama la atención precisamente de esta forma de aproximación que hemos seguido algunos de los investigadores o que nos han inspirado a algunos de los investigadores que hemos seguido después de Carrasquilla Botero es precisamente esta estrecha relación con la espacialidad de la ciudad. Es decir, hablar de la tradición de la propiedad de la tierra sin planos es casi un imposible. Esto era el parecer de Juan Carrasquilla Botero y creo que en ese sentido esta era la apreciación de él y creo que en ese sentido tenía mucha razón. Con lo cual, pues este plano es el plano de haciendas reconstruido a partir del plano de Carrasquilla Botero de comienzos del siglo XX y con otras fuentes documentales. Ese plano de haciendas, de haciendas y estancias, de haciendas y quintas, lo que nos permitió a nosotros fue efectivamente reconstruir el paso de esa
de ese tipo de propiedad a lo que hoy son los barrios de la ciudad. Es decir, entre este plano de gran propiedad, es decir, de una propiedad de grandes proporciones, se pasa a este barrio que por supuesto con el tiempo se va a ir consolidando y se va a ir haciendo más denso, pero son como esos pequeños fragmentos que se van enajenando de la gran propiedad y que se van urbanizando poco a poco en el proceso de construcción de la ciudad. A mi modo de ver, esa es una de los mayores aportes de Carrasquilla Botero. Esa es una de las mayores inspiraciones que ha dejado para posteriores investigaciones. Y con ello, pues doy fin a esta pequeña charla que no pretende ser otra cosa que pues un estímulo para aquellas personas que están interesadas en el tema y que seguro van a encontrar en el fondo de Juan Carrasquilla Botero en la biblioteca Luis Ángel Arango, pues un fondo invaluable para sus investigaciones. Muchas gracias.